Dios los bendiga, hermanos. ¿Cómo están? Gracias a Dios. Bueno, hermanos, para los que no me conozcan, soy el hermano Johan. Eh, Mi esposa y yo estamos encargados de las actividades de Casa de Oración Apaxingán. Y bueno, el día de hoy no nos pudo acompañar. El pastor Javier nos pidió que compartiéramos aquí en Casa de Oración Uruapan. Y bueno, aquí estamos por la gracia de Dios. El día de hoy, hermanos, vamos a compartir una serie que compartimos más bien ahí en Apaxingán acerca de Habacuc. Y bueno, la serie obviamente no la vamos a ver, pero vamos a ver las líneas generales, lo que Dios quiere hablarnos a través de este profeta, de lo que le enseñó al profeta Habacuc. Entonces, es conociendo a Dios a través de sus juicios, pero como subtema podemos poner las circunstancias que nos llevan al hartazgo tienen un propósito en las manos de Dios. Las circunstancias que nos llevan al hartazgo tienen un propósito en las manos de Dios. Y antes de iniciar, hermanos, vamos a orar, vamos a poner la palabra de Dios bajo su dirección, bajo su tutela, porque nuestro Dios es el que tiene el poder, la autoridad y el que gobierna sobre nuestras vidas y el que escudriña los corazones y el que instruye. Vamos a orar. Señor, te damos gracias, bendito Dios. Gracias, Padre, porque tú nos has dado la oportunidad de estar aquí nuevamente, Señor, en Casa de Oración Uruapan, juntamente con mis hermanos, Señor. Ese mensaje que tú nos has dado, Señor, queremos compartirlo y queremos que tú nos guíes, que tú nos dirijas en todo momento, en toda circunstancia, que seas tú abriendo nuestros oídos espirituales, Señor, para recibir tu palabra, porque es muy necesario, Señor. Esta obra nadie la puede hacer, sino solamente tú, bendito Dios. Así que pongo la dirección en todo momento bajo tus manos, porque tú eres Dios. En el nombre de Jesucristo lo pedimos. Amén. Y bueno, hermanos, Habacuc tiene 3 capítulos, así que sí nos vamos a tardar un poquito de tiempo, pero esperemos ser un poquito rápidos. Habacuc 1:1, vamos a leer Habacuc 1 del versículo 1 al versículo 4 y vamos a leer algunas porciones, las líneas generales de este libro. Dice la palabra de Dios: la profecía que vio, el profeta Habacuc. Y empieza con una pregunta: ¿hasta cuándo, oh Jehová, clamaré y no oirás? Y daré voces a ti a causa de la violencia y no salvarás. ¿Por qué me haces ver iniquidad y haces que vea molestia? Destrucción y violencia están delante de mí, y pleito y contienda se levantan, por lo cual la ley es debilitada y el juicio no sale según la verdad. Por cuanto el impío asedia al justo, por eso sale torcida la justicia. Tú puedes ver, hermano, a este profeta que empieza a tener un diálogo con Dios. Lo primero que empezamos a ver, hermano, es que tiene unas quejas el profeta. Mira, quiero decirte como introducción, el significado exacto no se puede comprobar del nombre del profeta Habacuc, pero se entiende generalmente que su nombre significa abrazo. Mira, hermano, no sé si tú sabías que el capítulo 3 es un salmo. Por el salmo contenido en el capítulo 3 y por las instrucciones que él da o da al director, dice él, sobre mis cuerdas, mis instrumentos de cuerda, se ha creído que él era uno de los cantores del templo y por lo tanto, obviamente, de la tribu de Leví. Pero obviamente con esta porción de este pasaje no es suficiente evidencia para concluir esto. Pero esto es lo que se dice acerca del profeta Habacuc. Mira, quiero decirte que era contemporáneo de Jeremías. Habacuc vivió durante la crisis de la caída del imperio asirio, hermano. Y esto es desde la toma de Nínive en el año 612 antes de Cristo y el surgimiento del imperio babilónico que resultó en la destrucción de Jerusalén y el inicio del exilio del pueblo de Judá. Y estamos hablando en el año 587 o 586. Del 612 al 587 o 586. Esto es nada más una introducción, hermano, para tener un contexto. Pero es importante, hermano, señalar que el profeta Habacuc está molesto. Y está molesto por la violencia y la injusticia que está viviendo Judá. ¿Cómo puede ser que un Dios de justicia permita que se cometan hechos injustos dentro de su pueblo? Probablemente era lo que él pensaba. El proceder divino ante tales hechos no es admisible en su mente, de tal manera que él inicia un diálogo con el Todopoderoso para poder expresar delante de Dios estas dudas y poderle decirle al Señor: esta es mi queja con respecto a la nación de Judá.
quiero decirte, hermano, que esto es muy importante. Todos tenemos una teología acerca del carácter de Dios. Y quiero decirte que unos las tenemos más acertada y otros menos acertada. Y esto es muy importante para nuestra vida espiritual. ¿Cuánto conocemos a Dios? Si conocemos mucho de Dios, hermano, eso es de beneficio para nuestra vida espiritual. Pero si conocemos poco de Dios, esto es en perjuicio de nuestra vida espiritual. Mira, tenemos el ejemplo, obviamente no vamos a buscar la cita, el ejemplo de Job y sus amigos. Ellos tenían una teología pueril, una teología infantil. Cuando vieron a Job ahí postrado, cuando lo vieron sin hijos, cuando lo vieron sin bienes y enfermo, pensaron solamente una cosa: este hombre ha cometido una grande maldad. Su pecado es muy grande. Y no entendieron estos hombres que Dios tenía un propósito superior en medio del sufrimiento, hermanos, para la vida de Job. Muchas veces también, hermano, este es nuestro pensamiento, que los cristianos, a nosotros como hijos de Dios, nada nos puede pasar. Pero Dios sí permite circunstancias adversas y catástrofes sobre nuestra vida con un propósito. Esto es lo primero que debemos entender y que vamos a ir señalando. Entonces continuamos con esta historia. Tenemos en Habacuc, hermano, un personaje bíblico que tiene también un conocimiento parcial de Dios. Pero todo no es negativo en esta situación. Dios está procesando el corazón de Habacuc para darle una enseñanza que traería gozo y alegría a su vida, pero también al pueblo de Dios. Hermano, vivir en propia carne la grandeza del carácter de Dios es algo que es inigualable. Y es lo que termina él concluyendo. Voy adelantando, dándote algo importante, ¿no? Él vivió en carne propia la grandeza del carácter de nuestro Dios. Dos preguntas sobresalen en su diálogo con Dios: ¿hasta cuándo y por qué? Y estas preguntas revelan, hermano, que probablemente el profeta ya tenía orando tiempo por estas necesidades sin obtener una respuesta divina. Y además manifiestan también un grado de desesperación y de insatisfacción hacia Dios, de tal manera que él termina cuestionando las razones divinas. ¿Cuántos de nosotros, hermano, hemos hecho las mismas preguntas a Dios ante los problemas de nuestra vida? Porque tenemos esta teología infantil. Nada nos puede suceder. Somos hijos de Dios. Y entonces ante los problemas, ante el esposo o la esposa inconversa, ¿hasta cuándo lo vas a cambiar? Cuando los hijos están inmersos en las drogas o en adicciones, ¿hasta cuándo los vas a cambiar, Dios? ¿O por qué? O los padres que no aman a sus hijos, también sus hijos pueden preguntar: Señor, ¿hasta cuándo vas a cambiar a mi papá? Y la razón a nuestro por qué, hermano, solamente puede ser revelada por Dios. Muchas veces el Señor no nos va a dar razones, hermano, pero sí quiero decirte que sus respuestas son suficientemente agradables para vivir confiado y seguro. Y puede pasar, hermano, que nos va a tocar o nos pueda tocar quedar en medio de la historia como le ocurrió a Habacuc, sin ver el resultado final. Hoy estábamos entonando esta alabanza: escuchaste mi clamor. Y es bien importante entender qué es lo que está concluyendo el profeta salmista, hermanos. Y para allá vamos. Pero ¿qué te quiero decir? ¿Por qué se quedó en medio de la historia? Porque él no vio los portentos de Dios cuando los libertó de la cautividad de Egipto, pero tampoco alcanzó a ver los portentos de Dios en la libertad del pueblo de Dios de la cautividad babilónica. Pero tiene una resolución firme en su vida, que es la que vamos a ver más adelante. Muchas veces, así como cristianos, nos va a tocar vivir. Y eso es lo que él está diciendo al final en el capítulo 3. Estas situaciones, hermano, pueden llevarnos al hartazgo. Estas situaciones familiares, personales que vivimos, todas aquellas cosas por las cuales cuestionamos a Dios. Pero en toda circunstancia, hermano, que sea lastimosa a nuestros ojos, quiero decirte que Dios tiene un propósito, como lo veremos en esta historia de Habacuc. Entonces tenemos esta historia, un profeta que se está quejando por la violencia, hermanos, por la iniquidad que está viviendo él. Y todas aquellas personas que temen a Dios
en medio de una nación que debería de haber temido a Dios. Y Dios le da una respuesta a su por qué y al hasta cuándo. Mira, vamos al versículo 5, por favor. Dice, mirad en las naciones y ved y asombraos, porque haré una obra en vuestros días que aun cuando se os contare no la creeréis. Porque he aquí yo levanto a los caldeos, una nación que es cruel y presurosa, que camina por la anchura de la tierra para poseer las moradas ajenas. Es importante, hermanos, tomar este contexto. ¿Quiénes eran las víctimas de esta injusticia que relata Habacuc por parte de los líderes de Judá? Eran todos, hermano, incluidos los siervos de Dios, los que se esforzaban en cumplir sus mandamientos, los huérfanos, las viudas, los pobres. Y es esta clase de injusticia la que le molesta al profeta: el engrandecimiento y proliferación del impío y la humillación y la persecución del fiel a Dios. Y el profeta pide justicia para el justo en su diálogo con Dios, pero Dios le responde con un juicio desequilibrado en su pensamiento o según su pensamiento. ¿Por qué un juicio tan severo? ¿No eran principalmente los líderes los que estaban pecando? ¿No sería más fácil solamente castigarlos a ellos? Lo que Dios le está diciendo es que va a venir un juicio sobre buenos y sobre malos por causa del pecado. Y te quiero preguntar, hermano, ¿crees que el juicio de Dios fue justo sobre Judá? No me respondas. ¿Crees que lo que Dios permite en tu vida es justo? Recientemente, hermanos, yo doy un ejemplo casi en todas las predicaciones que el Señor me permite compartir en Casa de Oración Apaxingán. Y yo hablo acerca de un bar. Enfrente de su casa, hermanos, allí en Apaxingán, nos pusieron un bar. Y la verdad es un ruido escandaloso, hermano. Y al principio no tolerábamos la música del bar. Pero Apaxingán tiene una situación muy peculiar, que si tienes un bar en un lugar donde hay música, llegan todas las personas con sus camionetas, sus sonidos, y se ponen afuera todavía, como hacer una competencia de sonido. Y eso yo lo estaba viviendo todos los sábados especialmente, hermanos. Y le dije al Señor, yo no quiero esto. Yo no soy digno de esto, Señor. Y el Señor empezó a tratar con mi vida, con mi esposa y con mi mamá. Y uno puede ver y entender que el Señor quiere trabajar aspectos muy importantes en tu vida. Y me di cuenta que no estaba amando a mi prójimo como lo dice la palabra de Dios. Y me di cuenta que me estaba faltando perdonar con facilidad. Pero el Señor empezó a utilizar esta situación. ¿Fue justo lo que Dios está permitiendo en nuestra vida? Sí. ¿Es correcto? Sí, hermanos. Y así con muchas cosas que suceden en nuestra vida. Todos en nuestra mente están divagando esas preguntas: ¿hasta cuándo y por qué Dios? Con diferentes circunstancias particulares en nuestra vida. En sus juicios Dios siempre, hermanos, demuestra justicia, porque da la justa retribución al pecado cometido. En este caso se permite injusticia para tratar la injusticia. Dios permite la violencia para tratar la violencia. Permite la iniquidad para tratar la iniquidad. En la situación específica de la nación o la tribu de Judá. La iniquidad que el profeta veía, hermanos, ahora le iba a tocar al pueblo verla y sentirla también. Muchas veces como cristianos, hermanos, tenemos un corazón indolente en la región en la que estamos viviendo hacia el pecado y a las circunstancias que están a nuestro alrededor. Mira, de forma particular, yo comentaba cuando el Señor me permitió exponer esto delante de los hermanos,
en la región de Apaxingán estábamos muy contentos con el crimen organizado, es lo que se decía. Muy contentos porque esto traía una prosperidad económica. Hermanos, pero ahora todos estamos gimiendo por causa de que dejamos de hacer lo que debíamos de hacer, ser diligentes en orar y presentar esto delante de Dios. Y algo así les pasó a la tribu de Judá. Los juicios de Dios, hermano, están en perfecto equilibrio con su santidad, es lo que quiero mencionar. Y están en perfecto equilibrio con su amor, con su justicia, con su omnisciencia. Por lo tanto, ninguno de sus juicios es injusto. Cada pecado, hermanos, que la nación de Israel pensó que iba a quedar impune, Dios lo castigó. Israel no quiso las leyes divinas para que hubiera justicia, pero después ellos iban a saber lo que es vivir fuera de las leyes divinas. ¿Te das cuenta? ¿Te das cuenta cómo Dios está retribuyendo justamente? No quisieron a Dios, bueno, no quisieron las leyes de Dios, ahora van a saber lo que es vivir fuera de los mandamientos divinos. Israel buscó su propia gloria y no la gloria divina. Ahora iban a estar bajo el dominio de una nación que no le iba a traer gloria a Jacob. Y vamos a continuar, hermanos, con el perfil del enemigo y las consecuencias de desobedecer. El Señor ya le ha estado contestando al profeta Habacuc que va a levantar una nación que es cruel, que es malvada. Y en el versículo 9 dice, Habacuc 1:9, este es el perfil de ellos, es nada más un extracto, hermano. Toda ella vendrá a la presa, el terror va delante de ella y recogerá cautivos como arena. Dios le muestra a Habacuc, hermanos, pensé que era mío, el carácter destructor de Babilonia y también las consecuencias negativas de la desobediencia que van a culminar en cautividad. Eso es lo que Dios les demuestra. Mira, la presencia de Dios en medio de ellos les trajo libertad, pero su ausencia les iba a traer cautividad. Hermano, el enemigo de nuestras vidas es Satanás, y la palabra de Dios describe al enemigo de nuestras vidas como un león rugiente que está buscando a quien devorar. El olvidarse de Dios, hermano, como lo hizo la nación de Judá, puede favorecer el asedio de nuestras familias. Yo conozco una familia que se formó, un matrimonio cristiano, y tuvieron hijos y estaban dentro de la iglesia, pero descuidaron a Dios y descuidaron sus mandamientos. Se olvidaron de Dios, y esto favoreció que el enemigo asediara este hogar, esta familia, levantara baluartes, levantara rampas y destruyera desde el interior a este hogar y a esta familia, causando una devastación tan cruel, hermanos, que esta familia está dividida. ¿Fue justo lo que Dios permitió? Sí. Lo mismo le pasó a esta nación de Judá. Quisieron vivir bajo sus preceptos y se olvidaron de Dios, y Dios permitió, hermanos, la cautividad. Continuamos con el versículo 13. Vamos avanzando, hermanos, rápido. Me dijo el pastor que si me faltaba tiempo, que aplicara la de los 5 minutos y completaba, levantara la mano, la de los 5 minutos, y así me iba a sobrar tiempo. Yo espero que no. Dice, muy limpio eres de ojos para ver el mal, ni puedes ver el agravio. Le está diciendo, está conversando el profeta con Dios. ¿Por qué ves a los menospreciadores y callas cuando destruye el impío al más justo que él, y haces que sean los hombres como los peces del mar, como reptiles que no tienen quien los gobierne? Mira, Habacuc está cuestionando el medio que Dios está utilizando para retribuir la maldad del pueblo de Judá. ¿Utilizas a peores malhechores del mundo para castigar a tu pueblo que no es tan malo como ellos? Y no solamente eso, hermanos,
sino que piensa que Dios ha abandonado el control y el gobierno del mundo entero y que ha dejado a su suerte a la humanidad, pero también a su pueblo. Muchas veces tenemos una tendencia natural a cuestionar los medios que Dios utiliza para lograr sus propósitos. Yo conocí a un hermano que se empezó a quejar por una enfermedad que tenía. Y su enfermedad empezó a agravarse de tal manera que Dios lo llevó a estar postrado en un hospital. No quería estar en este lugar. Pero ahí postrado Dios empezó a tratar con su vida. Y se dio cuenta que había una necesidad tan grande de un hombre que estaba a su lado. Y empezó a compartirle la palabra de Dios. Cuando entendió por qué Dios le había postrado, al principio no lo entendió, pero cuando vio el propósito de Dios, entendió las razones divinas. Hermano, qué hermoso es cuando Dios ha utilizado otras personas para traernos a su camino. Es una bendición tan grande. Así que de forma natural, como cristianos, no deberíamos cuestionar lo que Dios permite en nuestras vidas, porque Dios tiene un propósito mayor. Pero quiero decirte también, hermano, que no está mal tener dudas acerca de Dios. Lo malo está cuando tenemos dudas y no acudimos en humildad a buscar la respuesta en Dios. Y ya vamos avanzando, hermanos. Ahora sí ya vamos en el capítulo 2. Vamos a leer el capítulo 2, versículo 1 al 4. Y esta es la parte, yo creo, medular de esta enseñanza. Y son versículos que todos hemos llegado a conocer o leer. Dice, sobre mi guarda estaré, y sobre la fortaleza afirmaré el pie, y velaré para ver lo que se me dirá, y qué he de responder tocante a mi queja. Y Jehová me respondió y dijo, escribe la visión y declárala en tablas, para que corra el que leyere en ella. Aunque la visión tardará aún por un tiempo, más se apresura hacia el fin, y no mentirá. Aunque tardare, espéralo, porque sin duda vendrá y no tardará, dice Dios. He aquí, dice el Señor, aquel cuya alma no es recta, se enorgullece. Esa es la parte que todos conocemos y es el fundamento, el núcleo, el axioma, la columna vertebral, perdón, hermanos, vaya, la columna vertebral de esta enseñanza. Mas el justo por su fe vivirá. Aún con todo eso, hermanos, con todo lo que Dios le respondió al profeta, no renuncia a esperar una respuesta satisfactoria por parte de Dios, esperando con una actitud semejante a un centinela, con los sentidos bien abiertos y bien atentos a lo que Dios tiene que decir. Y esta conducta, hermanos, ante las preguntas que siempre están en nuestra mente, de por qué y hasta cuándo, esta conducta debería ser muy importante en la vida cristiana. Tengo graves problemas, Señor, entonces estaré atento a lo que Dios quiere que escuche. Estaré atento con Dios a lo que Dios tiene que decirme a través de la predicación. Estaré atento a buscar a Dios a través de la oración. Y aquellas disciplinas espirituales, hermano, que el pastor Javier nos ha enseñado, que Dios nos ha enseñado a través de la vida del pastor Javier, cobran relevancia en esta parte. El apartarse y estar en silencio es también muy importante, hermanos. Todas estas disciplinas como el ayuno, hermanos, el apartarse y el silencio cobran relevancia cuando tenemos un diálogo con Dios. Queremos que Dios responda, entonces tenemos que tener una actitud de estar atentos a lo que Dios tiene que decir. Y Dios nos habla muchas veces de diferentes formas. No sé si sucede acá, hermanos, pero allá en Apaxingán nos pusieron, tenemos en el local donde estamos un clima aire acondicionado. Y allá haciendo calor, hermano, los hermanos luchan para estar atentos, es natural. Pero ante estas necesidades, hermano,
Es imperante que todos tengamos los oídos bien abiertos, porque el Señor tiene que dirigir nuestras vidas. Las palabras de Dios, hermano, no se las lleva el viento. No estoy leyendo pasaje por pasaje, hermano, sino te doy el extracto, porque será un poquito más largo. Las palabras de Dios no se las lleva el viento. Mira, escribir y declarar, o sea, grabar la visión significa que la intención divina es que este juicio sea conocido en el futuro inmediato en el pueblo de Judá. Estas primeras órdenes pudieron ser de consuelo para el profeta, porque Dios está revelando que no desea la muerte del malvado. Dios empieza a levantar una advertencia para aquel pueblo pecador. Y esto nos revela, hermanos, que tenemos un Dios misericordioso. Entonces, cuando Dios le manda que escriba y grabe la visión, implícitamente también Dios le estaba mostrando que había esperanza para el justo, hermanos, y para el impío. Hay esperanza. La misma intención tiene actualmente Dios para con su pueblo que es infiel y para con los impíos. Dios no quiere, hermano, que nadie se pierda. Dios levanta esas advertencias en nuestra vida para que, hermanos, tengamos esa conducta correcta. Lo que Dios espera es un cambio de conducta. Dios desea un arrepentimiento para nuestras vidas. Y aquí podemos ver, hermanos, el amor, la misericordia, la benignidad, la bondad de nuestro Dios, su gracia sobre nuestras vidas, porque esta advertencia no la merecemos, ni la merecieron ellos, hermano, pero esto habla del carácter de nuestro Señor. Y mira, quiero decirte, hermanos, para que veas cuán longánime es nuestro Dios, cuán paciente es. Mira, el tiempo aproximado de las varias deportaciones que sufrió Judá hacia Babilonia fueron entre los años 607 y 586 antes de Cristo. Del 607 al 586, Israel sufrió, la nación de Judá, varias deportaciones. La visión de Habacuc, hermanos, se escribió aproximadamente en el año 600 antes de Cristo. Empezó en el 607, 586, y el trabajo del profeta Habacuc, lo que él escribió fue aproximadamente en el año 600. Lo que significa, hermanos, que probablemente el ministerio de Habacuc se desarrolló después de la primera deportación que cuenta el profeta Daniel. Eso fue lo que sucedió. Hermano, no había lugar para dudar del juicio divino que se avecinaba. Ya lo estaban viviendo. Vivieron cómo vino Nabucodonosor sobre esta región, sobre la tribu de Judá, hermanos. Los asedió y los venció y se llevó a muchas personas cautivas. Pero aún el pueblo se negaba a reconocer, hermano, que estaba en pecado y que estaba viviendo, hermano, conforme a su voluntad, no conforme a la voluntad divina. El contexto, hermanos, de dominio extranjero de Babilonia debió ser una señal muy importante para llevar al pueblo de Dios al arrepentimiento. Pero a pesar de todo, hermano, ellos decidieron no creer. Y en estos pasajes, hermano, Dios empieza a tratar otro tema importante con Habacuc: saber esperar. Dios nos reveló el tiempo exacto del cumplimiento cabal de la visión, pero afirma que sus palabras son firmes. Su conducta debe ser como centinela, aunque tarde en cumplirse la profecía. Hermano, cada cristiano debe velar por sí mismo. ¿Cuántos sabemos que el Señor viene pronto? Amén. Cada padre y cada madre deben de velar por su esposo y por su esposa y por sus hijos. Cada pastor debe velar por la congregación. Y la conducta que Dios nos está llamando es a saber esperar, hermano. Pero ¿cuál es la conducta, hermanos, que el Señor espera de nosotros? Mira, a veces la asistencia, hermano, a los diferentes servicios de las casas de oraciones demuestran y dan evidencia de lo que hay en nuestro corazón, de lo que verdaderamente creemos ante las advertencias de Dios. El Señor les dice: estén atentos, estén preparados, vestidos con lino fino,
limpio y resplandeciente, las obras justas y santas del pueblo de Dios. Y eso era para que automáticamente la iglesia estuviera llena. Ahí está la advertencia divina. Pero la asistencia, hermanos, da testimonio de nuestra conducta negligente. Lo que debíamos hacer, no lo hacemos. Así les pasó a ellos. Y el Señor nos empieza a decir, hermano, que ante esta advertencia va a haber dos tipos de respuesta. La respuesta del pueblo ante el juicio divino. Dios nos enseña, hermanos, los síntomas del corazón desviado, de aquel corazón que no es correcto, el orgullo y la soberbia. La principal forma en que se manifiesta, hermanos, es por la altivez de ojos. Y quiero decirte que el orgullo trae repercusiones sobre nuestra persona, sobre nuestra familia, y una de ellas es la dificultad de adquirir conocimiento y la falta de arrepentimiento. Hermanos, ¿por qué no nos arrepentimos? Porque somos orgullosos. ¿Por qué se nos dificulta recibir las enseñanzas de Dios? Porque somos orgullosos, porque no asistimos a la congregación, porque no tenemos un corazón dispuesto para recibir la palabra de Dios. Eso mismo es lo que nos está revelando Dios en este pasaje de Habacuc. Las personas que tienen un corazón desviado, que no quieren seguir los caminos de Dios, se mostrarán orgullosos, no querrán obedecer y se mofarán de la palabra de Dios. Pero como lo acabo de decir, hermano, el orgullo no es propio de los incrédulos, también se manifiesta en los creyentes. Mira, te doy un ejemplo. No perdonar. Cuando no perdonamos, nos estamos poniendo al mismo nivel de Dios, porque el orgullo es una sobreestimación de nosotros, de lo que somos, y nos estamos poniendo al nivel de Dios. El no obedecer, ¿quién es Dios? Al mismo nivel o por encima de Dios. No asistir a la iglesia, no lo necesito, estoy bien. Si asisto una vez cada mes, con eso es suficiente para estar bien delante de Dios. No leer, no orar. En términos generales, la negligencia espiritual. Todos estos, hermanos, son ejemplos de orgullo. Y muchas veces también al cristiano su desvío le parece poca cosa, trivializa el pecado como lo hicieron estas personas. Ay, no, pues, no es para tanto, Habacuc. ¿Se acuerdan lo que le hicieron a Jeremías? ¿Se acuerdan, hermanos? No querían hacerle caso, lo encarcelaron y muchas veces quisieron matarlo. Su testimonio no tenía cabida en su mente y en su corazón. A veces así sucede con la palabra de Dios. No hay cabida en nuestra mente y en nuestro corazón para la palabra de Dios. Y ante estas advertencias, así se va a comportar aquella persona que es orgullosa, no escuchando la palabra de Dios, trivializando el pecado. Y esta es la parte más importante, hermanos, que Dios desea que aprendamos. El justo por la fe vivirá. Mira, esta cita, hermanos, de Habacuc es utilizada en el Nuevo Testamento y la utiliza Pablo y el escritor de la carta de los Hebreos. Pablo habla de ella en el sentido de una garantía de vida eterna que tienen los creyentes al depositar su fe en Jesucristo. El justo por la fe vivirá. Es una profundización de este pasaje. Pablo utiliza este pasaje para hablar de esa garantía de vida eterna que tienen los cristianos al depositar su fe en nuestro Señor Jesucristo. Pero el autor de los Hebreos habla de este pasaje con relación a los héroes de la fe. Él da a entender que la calidad de fe que tenían estos héroes fue suficiente para permanecer fieles a Dios a pesar de las circunstancias. Y es lo que Dios le está diciendo al profeta Habacuc. La calidad de tu fe es suficiente para permanecer fiel en medio de las circunstancias adversas. Dios le está diciendo al profeta que las circunstancias que van a vivir no van a ser agradables,
pero la fe, que está debidamente depositada en Él, en nuestro Señor, sirve como fortaleza para permanecer fiel a pesar de las circunstancias, y también sirve para la vida eterna. Otra forma de entenderlo sería: en medio de las circunstancias adversas, hasta que se cumpla lo que Él ha establecido, nuestro Señor, la vida del justo debe caracterizarse por la fidelidad a su persona. Lo repito, en medio de las circunstancias adversas, hasta que se cumpla lo que Él ha establecido, la vida del justo debe caracterizarse por la fidelidad a la persona de Dios. Mira, hay un testimonio que me gusta mucho del pastor Chuy Olivares. Él dice que una hermana se le acercó y que quería que oraran para que Dios alcanzara a su marido. Pastor Chuy, necesito que me ayude a orar por mi marido. Mi marido no quiere creer, no quiere venir ante los pies de Jesucristo. Y el pastor Chuy se detiene y le pregunta: ¿estás segura? Voy a orar de esa manera y Dios va a utilizar cualquier medio. Sí, pastor. Y el Señor le responde a esta necesidad. El pastor, no me recuerdo si especifica el tiempo de que regresó esta mujer a platicar con él. Pastor Chuy, toda angustiada: mi marido está en la cárcel. ¿Cómo que está en la cárcel? Sí, lo acusaron de fraude, pero él no robó nada. ¿Y qué quieres, mujer? Pues que ahora que lo saque el Señor. Dice: no, mire, el Señor está utilizando este medio para procesar el corazón incrédulo de tu marido. Tenemos que orar de diferente manera. Tenemos que pedir que Dios toque su corazón, que Él está utilizando esta circunstancia y tú debes estar confiada en Dios. Eso sucede, hermanos, en medio de la carencia. En medio de la carencia, hermanos, de la escasez, debemos estar seguros en quién es nuestro Dios. En medio de una enfermedad terminal, hermano, debemos estar seguros quién es nuestro Dios. En medio de una división familiar, debemos estar seguros quién es nuestro Dios. Pero si no le conocemos, hermano, ¿cómo podemos confiar en alguien que no le hemos dado oportunidad para que se manifieste y se dé a conocer en nuestras vidas? Dios no iba a retirar, hermano, el juicio venidero si no había arrepentimiento y si ellos permanecían incrédulos, especialmente los líderes. Todo ojo tendría que ver la escena de destrucción de Judá: la muerte, la destrucción, la violencia, las vejaciones, la hambruna, las violaciones, los despojos. Pero, hermano, quiero decirte que es Dios quien pone el énfasis y el acento en la fe, querido hermano, porque la fe es indispensable para vivir fielmente a Dios ante los hechos catastróficos. Y antes de continuar, hermano, quiero hablar un poco acerca del exterminio de la maldad del pueblo de Judá. Mira, a veces nos preguntamos: ¿por qué un juicio tan severo de parte de Dios? ¿Qué no eran los líderes los que estaban pecando? Además, estaban cometiendo nada más cierto tipo de violaciones, hurtos, y pues sí había algo así, ¿no? Pero traer una destrucción de una nación entera. ¿Quién se preocupó por la exigencia divina? ¿Quién consideró más importante la santidad divina y la ofensa que se hacía hacia Dios que sus propios intereses? ¿Quién se preocupa por esto? Se trivializa, hermanos, la santidad divina. No, mi pecado no ofende tanto a Dios. Es Dios quien tiene que disminuir sus estándares de santidad y de pureza, y se debe de contentar con que vengamos al servicio y le cantemos alabanzas, por lo cual debe de estar Él pendiente de nuestras necesidades, porque nosotros ya cumplimos como cristianos. Trivializamos la honra, el honor de nuestro Dios.
Es justo lo que Dios permitió. Sus juicios son justos. La palabra de Dios define que la fe, hermanos, define la fe en Hebreos 11.1. Hebreos 11.1 es un pasaje que todos conocemos. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Hermano, nadie puede tener certeza y convicción en algo que no conoce. La fe se genera a través de las experiencias que tiene el cristiano con su Hacedor al escuchar su palabra. Dios nos ha dado mucha evidencia en su palabra y a través de nuestro diario vivir para que depositemos absolutamente nuestra confianza en Él. Y quiero preguntarte, hermano, ¿qué haremos ante la adversidad si nos hace falta la fe? No mucho. Es crucial para nuestras vidas, hermano, tener una fe en Dios, porque sin ella no vamos a permanecer fieles a Dios. Mira, ¿qué pasa cuando un Boy Scout le gusta ir a sus actividades, pero nada más para socializar? Pero ¿qué pasaría si en medio de una actividad se perdieran él en el bosque? ¿Cuán necesario es para este Boy Scout haber estado atento y haber aprendido todas las lecciones de supervivencia que le dieron a él? Pero si fue nada más por pasar el tiempo, hermano, va a llorar y va a gemir, y va a gritar y se va a desesperar, y va a empezar a cuestionar hasta cuándo y por qué, porque este Boy Scout es cristiano. Digo yo pues en el ejemplo. Yo lo tuve que arreglar, ¿no? También, ¿no? Pero eso no sucede a nosotros. Vamos al versículo 6, hermano. Versículo 6 del capítulo 2. Dice, no han de levantar todos estos refranes sobre él. Está hablando Dios y le está dando una respuesta a Habacuc. Y sarcasmos contra él dirán, ay del que multiplicó lo que no era suyo. ¿Hasta cuándo había de acumular sobre sí prenda tras prenda? ¿No se levantarán de repente tus deudores y se despertarán los que te harán temblar y serás despojo para ellos? Por cuanto tú has despojado a muchas naciones, todos los otros pueblos te despojarán a causa de la sangre de los hombres y de los robos de los robos de la tierra, de las ciudades y de todos los que habitan en ella. Dios, hermano, iba a emitir un juicio contra Babilonia. Y aquí podemos ver un equilibrio. Porque no solamente Dios levanta esta nación para hacer entender a su pueblo que se habían desviado, sino aquella nación que Dios levantó en contra de su pueblo, también el Señor la iba a destruir. Hay un equilibrio en nuestro Dios. Cuando Dios le dice al profeta que se crearán refranes y se burlarán sarcásticamente de Babilonia, lo que le está diciendo es que Él va a avergonzar todo tipo de conducta altiva y que estos refranes son medios que Dios utilizó para llevar una enseñanza hacia el futuro para que nadie tome el mismo camino de los orgullosos. Hay un tiempo, hermano, de parte de Dios para humillar todo tipo de orgullo. Hay un tiempo. Y si nosotros permanecemos orgullosos como permaneció esta nación, el Señor por nuestro bien nos va a humillar. Continuamos ahora, hermanos, con este capítulo 3. El capítulo 3 de Habacuc. Vamos muy rápido, ¿eh? Ahora sí. ¿Cuántos saben, hermano, que esto es un salmo? Bueno, cuando tengan oportunidad y tiempo, léanlo. Es hermoso. Quiero decirte que el profeta Habacuc entendió la grandeza del carácter de nuestro Dios. Y él resuelto con toda la información que tenía, pero después con toda la revelación divina sobre su vida, escribió un salmo, hermanos, hermoso. Dice, oración del profeta Habacuc sobre Sigionot, no sé si se pronuncia así. Oh Jehová, he oído tu palabra y temí. Oh Jehová, aviva tu obra en medio de los tiempos, y en medio de los tiempos hazla conocer. Está pidiendo el profeta
el respaldo, la ayuda, la protección. Y mira lo que dice, en la ira, acuérdate de la misericordia. Él está dando por hecho que esa ira divina va a llegar, pero él está reconociendo también que tiene un Dios tan grande en misericordia. Dice, Dios vendrá de Temán y el santo desde el monte de Parán. Su gloria cubrió los cielos y la tierra se llenó de alabanza. Y el resplandor fue como la luz. Rayos brillantes salían de su mano y allí estaba escondido su poder. Delante de su rostro iba mortandad y a sus pies salían carbones encendidos. Es una figura, hermanos, de un guerrero. Él está visualizando a Dios como un poderoso guerrero que sale a defender a su pueblo. El versículo 14, hermanos, dice, horadaste con sus propios dardos las cabezas de los guerreros que como tempestad acometieron para dispersarme, cuyo regocijo era como para devorar al pobre encubiertamente. El malo, la actitud del malo, al enemigo del pueblo de Dios, el Señor le perforó con sus propios dardos la cabeza, lo destruyó. Y es aquí, hermanos, donde ya se leía en este servicio, el versículo 16 hasta el final. Dice, oí y se conmovieron mis entrañas. A la voz temblaron mis labios, pudrición entró en mis huesos y dentro de mí me estremecí. Hermano, él está hablando del mensaje que recibió de Dios, de este juicio divino. Pero mira, hermano, esto es lo que debemos entender cuando cantamos, escuchaste mi clamor. Dice, si bien estaré quieto en el día de la angustia, cuando suba al pueblo el que lo invadirá con sus tropas. Es una fe pura, hermanos, del profeta. Dice, si bien estaré quieto, Señor, callo ante tus juicios. Ya no te voy a preguntar más por qué y hasta cuándo, sino simplemente porque conozco quién eres tú. Voy a quedarme callado. Porque sé quién eres tú y porque sé que tienes el control. Es lo que está diciendo el profeta. Si bien estaré quieto en el día de la angustia, nada me turbará. Ese es un estilo de adoración. Una de las disciplinas, hermano, que debemos de practicar. Mira, cuando a veces tenemos problemas, pero una persona que tiene una fe tan grande en Dios, simplemente va a ese lugar de intimidad que tiene con Dios y no empieza a cuestionar, ni empieza en su mente la turbación de los problemas, sino simplemente descansa, calla, porque sabe que Dios está actuando y que Dios va a actuar conforme a sus propósitos y que Él tiene el control. Por lo tanto, queda callada y queda anonadada de su Dios, porque le conoce. Y aquí cuando dice el profeta, aunque la higuera no florezca, está reconociendo esta situación adversa sobre su vida. Aunque la higuera no florezca, ni en las vides haya frutos, aunque falte el producto del olivo y los labrados no den mantenimiento, y las ovejas sean quitadas de la majada y no haya vacas en los corrales, con todo y a pesar de todo, yo me alegraré en Jehová y me gozaré en el Dios de mi salvación. Jehová es el Señor, es mi fortaleza, el cual hace mis pies como de ciervas y en mis alturas me hace andar. Hermano, los dos lamentos de Habacuc insinúan que para el profeta su mayor preocupación era su comprensión de la persona de Jehová. Quería también resolver la aparente contradicción entre su concepción de Dios y la situación actual que estaba viviendo en el país. Y después de entender el alcance del poder, el control y la soberanía divina en los tiempos, de recibir enseñanzas tan importantes como la fe que no se basa en las circunstancias, Habacuc entrega su corazón en alabanza a Dios a través de una oración, hermanos, poética que perduró a través de los siglos, porque los judíos la siguen cantando, esta oración. Además, el profeta, hermanos, reconoce que serán tiempos difíciles,
para él y para la nación entera, pero sabe quién es su Dios. Por eso acude y apela a la manifestación del grande poder y la gloria de Dios, el Salvador de Israel. Nosotros, hermanos, podemos entender que Habacuc confió en el poder del Señor y imploraba sus obras antiguas de libertad a través de hechos portentosos, aunque sus ojos no lo vieron. No vieron lo que Dios hizo cuando libertó a Israel de la cautividad egipcia. Suficiente, hermanos, debería ser para nosotros el testimonio bíblico para confiar en el Señor y rendirnos en alabanza a nuestro Dios, sabiendo que Él actuará a su debido tiempo. Hermano, Habacuc no vio lo que hizo Dios en el Sinaí, pero lo creyó de todo corazón. Tampoco vio la libertad gloriosa que Dios hizo en Babilonia, pero la creyó. Quedó en medio de la historia él. Por eso su corazón tembló por el juicio divino que sobrevendría sobre la nación, pero se alegró abundantemente por la libertad prometida a la nación a través, hermano, del brazo poderoso de Jehová. La misma clase de fe, hermanos, está demandando de nosotros Dios para nuestro propio bien. Esa es la clase de fe que Dios demanda. Y esa es la única clase de fe que nos puede hacer bienaventurados. Es la única clase de fe que nos puede hacer dichosos, hermano. Pero solamente pueden alcanzar la dicha aquellos que depositan su fe en Dios y que esperan a ser consolados por medio de las consolaciones perfectas que recibimos en Dios. Hermano, era necesario purificar al pueblo de Dios. Y a través de la cautividad, la desolación, el exilio, el desamparo divino, estos fueron los elementos que Dios utilizó, hermanos, para que Israel reconociera su maldad y que reconociera cuánto necesitaban a Dios. Quiero decirte, hermano, que este proceso de libertad, este proceso para que Dios obrara en favor de la nación, sucedió o tardó 70 años hasta que Dios levantó a Ciro el persa. Muchas veces como cristianos, hermano, somos torpes en el cuidado de nuestra vida espiritual. Y como resultado de esa negligencia espiritual, hacemos concesiones que a la postre nos pueden llevar a la cautividad. Por eso vemos cristianos que tienen adicción a la pornografía, al alcohol, al tabaco, a las concupiscencias de la carne, hermano, por esas concesiones. Pero quiero decirte, hermano, que es Dios nuestro libertador. Porque Dios tiene el poder para hollar a nuestros enemigos, como lo dice o como lo cita el profeta Habacuc. Quiero decirte, querido hermano, que es el profeta el que está seguro y confiado en la libertad que Dios traerá a su pueblo. De la misma manera, hermano, no debería faltar la fe en la ayuda que recibiremos de Dios para ayudarnos en nuestras necesidades, en nuestros problemas, o ayudarnos con nuestra familia. Nosotros estamos llamados, hermanos, a conocer a Dios como un poderoso guerrero. Esta ilustración que él utiliza, hermano, es porque así lo entendió. Un poderoso guerrero que liberta a nuestra familia, hermano, de los diversos pecados en los cuales están inmersos. Y también debemos reconocer, hermanos, que sus procesos son los adecuados para tratar el corazón duro del pecador, porque Él es omnisciente y Él sabe cómo tratar con la dureza del corazón de nuestra familia y también la dureza de nuestro propio corazón. Quiero decirte que no estamos llamados a cuestionar los procesos de Dios. Dios no nos llama a eso. Pero si los cuestionamos con un corazón sincero para conocer más de Dios, como lo hizo el profeta, hermano, Dios va a responder. Y podemos, hermano, permítame tantito. Podemos observar la conclusión a la cual llegó el profeta Habacuc.
Él quedó anonadado por el terrible juicio que vendría sobre la nación, de tal manera que se estremeció y lo manifestó con temblor de labios, debilidad de piernas, dice en otra traducción, y postración por causa del temor. Pero concluyó que no podía, hermanos, argumentar más acerca de los juicios divinos y determinó que lo mejor sería aceptar el juicio divino sobre la nación y esperar en silencio la manifestación de libertad gloriosa a través de la destrucción del enemigo. En medio de la aflicción, hermano, por la que estamos pasando, Dios tiene un propósito, hermano, y lo mejor que podemos hacer como hijos de Dios es callarnos y esperar a la manifestación extraordinaria de sus planes y de sus obras. Esta conducta, hermanos, es una manera extraordinaria de alabar a Dios. Señor, me callo. Me duele, pero me callo. Así. Y menciona esta parte, ¿no? Que a lo mejor a todos es lo que cantamos, aunque la higuera no florezca, aunque no haya frutos en las vides, ni haya vacas en los corrales, hermano. Está hablando de una carencia por causa de la invasión, ¿no? ¿Qué situación tan más precaria que la falta de todo sustento de la vida? Y es verdad que no hay una situación más angustiosa para el ser humano, hermano, que la falta de alimento, el vestido y el calzado y el techo, porque constituyen el sustento básico de la vida. Y sobre todo porque la carencia de esto puede comprometer la vida humana. Pero quiero decirte que pudiéramos parafrasear este versículo que cantamos. Señor, aunque mi vida esté en claro peligro de muerte, aun aunque me haga falta todo, aún así me gozaré y me alegraré esperando tu salvación. Cuando cantamos esta hermosa alabanza, lo que tiene que emanar, hermano, de nuestro corazón como alabanza a Dios es una aceptación de sus medios, de sus juicios, de su obra sobre nuestra vida. Y cuando uno le dice, aunque la higuera no florezca, uno se está negando a sí mismo. Qué alabanza, hermanos, tan digna de nuestro Dios. Si tuviéramos esa misma clase de fe, hermanos, qué hermoso sería que esas palabras estuvieran escritas con cincel en nuestro corazón y subieran como un perfume agradable delante de nuestro Dios Todopoderoso. Grabado con cincel, hermano, en medio de las circunstancias, Señor, me quedaré callado porque tú eres mi Dios. No debemos ser unos cristianos que vivan por vista, que necesiten ver para creer. Esa clase o tipo de fe no sirve, porque cuando llegan las adversidades, hermano, no tienen fundamento para seguir adelante ni para confiar en Dios. No sirve esa fe. Y termina, hermanos, esta ilustración, el profeta. ¿Quién ha visto las laderas sobre las cuales andan las cabras monteses? ¿Has visto cómo andan sobre laderas muy empinadas? Están muy inclinadas y cualquier caída, hermanos, en ese tipo de laderas es muy fatal, o podría ser fatal para estos animales. Pero las cabras, hermano, andan sobre ellas con una imponente seguridad y se sostienen sobre minúsculos resquicios porque sus pezuñas están hechas para andar en ese tipo de lugares fuera del alcance de los depredadores. Dios las hizo para que pudieran estar sobre esos resquicios. Hermano, quiero decirte que es Dios quien nos prepara, que es Dios quien nos fortalece y nos capacita para ese tipo de situaciones tan amenazantes. El cristiano débil, hermano, puede acudir a Dios para ser fortalecido. Mira, hermano, cómo Habacuc cayó angustiado por el temor.
pero fue levantado y fue consolado por Dios para mantenerse firme en medio de la adversidad, como un ciervo se mantiene firme sobre las laderas. Y eso solamente lo puede hacer Dios. Y eso es lo que le estamos cantando. Señor, si no puedo, prepárame, ayúdame, porque no quiero tropezar, no quiero caer, no quiero destruirme por mi falta de fe. Vamos a orar. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Señor, por tu palabra. Tú eres bueno, bendito Dios. Y no nos has dejado sin alimento. No nos has dejado sin advertencia. A pesar de que nosotros seamos infieles, tú permaneces siendo fiel, bendito Dios. Yo quiero pedirte por todos nosotros, Señor, los que estamos aquí y mis hermanos que tampoco están aquí. Señor, yo quiero pedirte que no trivialicemos tu santidad, que no tengamos en menosprecio tu santidad y que busquemos conducirnos, bendito Dios, bajo tus preceptos y bajo tus mandamientos, Señor. Yo te quiero pedir, Señor, que no tengamos un corazón orgulloso como lo tuvo la nación de Judá. Que a pesar de que tú les diste esta advertencia, ellos quisieron permanecer así como ellos quisieron, por su propia voluntad, bendito Dios. Que quites el orgullo de nuestras vidas y nos des un corazón humilde para reconocer la situación en la cual estamos actualmente viviendo delante de ti, bendito Dios. Yo quiero pedirte, bendito Dios, que tú nos aumentes la fe, porque es verdad que estamos pasando muchos por circunstancias adversas que no tenemos control sobre ellas, que muchas veces nos lleva, Señor, por nuestra falta de fe a cuestionarte a ti. Aumentanos la fe, danos una fe que sea inamovible, Señor. Pero también quiero pedirte, Señor, que tú nos prepares para que en medio de las adversidades te podamos conocer y callemos ante ti, bendito Dios. Solamente tú puedes hacer esa obra gloriosa, bendito Dios. Porque queremos ser dichosos, queremos ser bienaventurados, queremos tener esa paz sobrenatural en medio de las tormentas, vivir confiados en ti, bajo tu refugio, bajo la sombra de tus alas. Que nos prepares y que nos fortalezcas, Señor, si es que vamos a enfrentar algún tipo de situación adversa, importante en nuestras vidas. Pero también te quiero pedir, Señor, que nos des entendimiento para aceptar tus juicios divinos, pero que estemos confiados en ti y en tu carácter, bendito Dios. Gracias por tu palabra, Señor. Gracias porque tú eres bueno y porque no hay nadie como tú, bendito Dios. Gracias por ministrar nuestras vidas y nuestros corazones. Recuérdanos esta palabra, Señor, y llévanos, Señor, a confiar plenamente y absolutamente en ti. En el nombre de Jesucristo lo pedimos. Amén.